Bienvenidos a Ciencia Abierta, un ciclo de entrevistas a referentes profesionales de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, en el que debatiremos las grandes cuestiones y temas de ciencia y salud en el país. Nos acompaña Guillermo Masolini, vicedecano de la Facultad de Ciencias Biomédicas y vicedirector del IIMT. Justamente de esto vamos a hablar, doctor. Terapia génica y también su especialidad en enfermedades del hígado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, la terapia génica es un área de la medicina que ya no es tan moderna porque tiene décadas de historia, pero ha madurado en el tiempo en su desarrollo y en su aplicación a los pacientes. Y hago un pequeño paréntesis. Ahora la terapia génica se ha, de alguna manera, no revalorizado, sino ha adquirido un contexto realmente importante a propósito de la pandemia de COVID-19, porque las vacunas que se están utilizando en la actualidad para la prevención de la enfermedad están basadas en estrategias de terapia génica. Por ejemplo, los vectores adenovirales, hay vacunas basadas en adenovirus y son vectores de terapia génica. Las vacunas basadas en ARN mensajero también son una especie de estrategia, de herramienta de terapia génica, ¿no? Básicamente la terapia génica consiste en la modificación del material genético del huésped, para el caso de los pacientes sus células o sus tejidos, ¿no? Y esta modificación genética se tiene que hacer de alguna manera, ¿no? Uno puede generar un cambio positivo, hacer que se exprese una proteína de interés con un fin terapéutico, por ejemplo, una proteína que estimule el sistema inmunitario, ¿no? O puede hacer terapia génica sobre los pacientes para inhibir la expresión de un gen que se está expresando de una manera errónea y participa en la fisiopatología del cáncer, por ejemplo. Pero para poder hacer todas estas modificaciones genéticas en las células o en los tejidos de los pacientes se necesitan los vectores, que son los transportadores, ¿no? Y esos vectores pueden ser virales, como los adenovirus, pueden ser físicos, es decir, hay distintos transportadores o vectores que son como los vagones de un tren que transportan la carga son los genes, se introducen en las células los genes se expresan y modificamos a las células en este sentido, ¿no? Estamos dentro del universo de las ómicas. La genómica es una de las ramas. Es una de las ramas y es una herramienta fundamental para el conocimiento de las enfermedades. En nuestro caso, para las enfermedades hepáticas, en particular para el cáncer de hígado, como el hepatocarcinoma, como tumor hepático primario más frecuente, ¿no? Pero la genómica, la transcriptómica, la proteómica, metabolómica, todas estas omics, ¿no? Son fundamentales para conocer las enfermedades, para poder diagnosticar las enfermedades, para poder diseñar nuevos tratamientos, para poder seguir a la enfermedad, evaluar la respuesta. Es decir, hoy en día se convierten en herramientas de uso cotidiano, en el seguimiento de un paciente enfermo, incluso para poder prevenir enfermedades, ¿no? Y es a eso donde va la medicina de precisión, ¿no? Sí, la medicina de precisión apunta a, como las palabras lo indican, a hacer un tratamiento personalizado, ¿no? Una cosa es la posibilidad de hacer un tratamiento personalizado y otra cosa es la aplicabilidad de ese tratamiento personalizado. Todavía creo que en nuestra área, en enfermedades hepáticas, hepatitis virales, enfermedad por depósito de grasa, la enfermedad que ocasiona la ingesta exagerada y crónica de alcohol, todavía, si bien la medicina personalizada es una herramienta fundamental, hay mucho trabajo previo para hacer, mucho más básico, como es las estrategias de prevención, ¿no? El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Naturalmente, la medicina de precisión se necesita, se requiere cada día más, pero uno no debe olvidar que hay situaciones más básicas o más elementales
que deben aplicarse a la población general, ¿no? Claro, digamos, eso es obviamente la importancia de la medicina de prevención, las enfermedades no transmisibles, ¿no? Hacer foco ahí, sí. Y mientras la medicina tradicional y las nuevas tecnologías incursionan por otra rama. Efectivamente, y con la experiencia de la pandemia COVID-19 ha sido un esfuerzo inimaginable de la comunidad científica mundial para encontrar no solamente tratamientos, sino para el desarrollo de las vacunas y demás, ¿no? Pero como secuela de toda esta pandemia y toda esta revolución que ha habido en estos últimos años, eso ha impactado negativamente en los pacientes, ¿no? En los chequeos, en los tratamientos, en la continuidad de los tratamientos, y ha generado estos efectos indeseables, ¿no? Del propio avance de la medicina enfocada en una enfermedad, ¿no? Como es la enfermedad por el coronavirus, ¿no? Hay muchos pacientes que no han asistido, naturalmente, por miedo o por precaución a las consultas, seguimiento, se han perdido de hacer diagnósticos precoces en enfermedades que pueden tener un tratamiento con intención curativa, ¿no? Se han frenado tratamientos que son vitales para el control de algunas enfermedades, y en particular en el área de la oncología, entiendo que es un efecto negativo que rápidamente se debe intentar recuperar en la medida de lo posible, ¿no? Claro, distintos profesionales con los que he conversado durante este año pandémico y un poco meses más, también me decían, la gente se sigue infartando, la gente sigue desarrollando cáncer, por más que no los veamos en los consultorios, están. Y nuestro desafío es ir a buscarlos, es invitarlos a que vuelvan a su médico personal, a su médico especializado, a los tratamientos conformados por un grupo de gente especialista. Sí, creo que viene un periodo que será bastante negativo por esto que estabas comentando, esta pérdida de la continuidad en las consultas, el seguimiento de las enfermedades y demás. Y creo que hay que poner mucha energía en este momento para poder perder el menor tiempo posible para estos pacientes, ¿no? Con distintas enfermedades, ¿no? Volviendo a terapias génicas y el impacto que ha tenido esta medicina del futuro, podríamos calificar que, digamos, es hoy, pero tiene un futuro promisorio muy amplio que no sabemos los límites. Tengo entendido que además de los nuevos tratamientos, digamos, en enfermedades que tengan que ver con la pandemia, también, bueno, nacieron, digamos, para cáncer, para enfermedades. Sí, uno de los ejemplos más interesantes de los avances de la medicina de precisión en el tratamiento del cáncer es la inmunoterapia, ¿no? Aquellas estrategias destinadas a reforzar el sistema de defensa de los pacientes, el propio sistema inmunitario, con la utilización de los anticuerpos monoclonales, inmunoestimuladores, que se denominan en la jerga médica inhibidores de puntos de control inmunológico. Es decir, los pacientes con cáncer, entre otras alteraciones que cuentan, su sistema inmunitario está como frenado, su sistema inmunitario está a la baja, ¿no? Débil, y eso le permite que se desarrollen las células tumorales, que crezcan y se diseminen, ¿no? Y utilizan las células tumorales distintos mecanismos de evasión del sistema inmunitario para poder crecer, desarrollarse, ¿no? Entonces, la inmunoterapia básicamente consiste en romper ese freno que tiene el sistema inmunitario para identificar, atacar y eliminar a las células tumorales. En los últimos años hemos presenciado una revolución en el tratamiento de pacientes con ciertos tumores que hasta el momento no tenían tratamientos eficaces, ¿no? Ejemplos, melanoma, otros ejemplos, el carcinoma renal, entre otros. Y para nuestro caso, nuestra enfermedad objeto de estudio, que es el hepatocarcinoma, es el tumor hepático primario más frecuente, ¿no? Y que asienta en pacientes
en el 90% de los casos que tiene una enfermedad hepática subyacente, como es la cirrosis, ¿no? La cirrosis es un proceso crónico de muchos años que deteriora el hígado, lo distorsiona y lo reemplaza por tejido cicatricial, tejido fibroso, como consecuencia de una hepatitis crónica por virus B, C, por la ingesta crónica de alcohol, por la infiltración por grasa y la inflamación consecuente que esto genera, y por otras causas, ¿no?, que conducen como vía final común a ese hígado con cirrosis, con fibrosis muy avanzada. Ahí se generan una serie de cambios moleculares, celulares y estructurales que predisponen a la aparición del hepatocarcinoma, ¿no? Cuando uno lo diagnostica en sus etapas iniciales, puede aplicar un tratamiento curativo, puede trasplantar ese paciente, puede resecar esa parte del hígado que contiene el tumor, o puede quemar ese tumor y brindarle al paciente curación, ¿no? Pero estas posibilidades de curación se aplican en un porcentaje escaso, más bien escaso, ¿no?, minoritario, ¿no?, en 40 o un 50%, todo dependiendo de la región en la que nos encontremos, ¿no? Y en muchas ocasiones los pacientes acuden con tumores ya avanzados, múltiples, y ahí es donde es necesario mucha investigación para nuevos tratamientos y más eficaces. ¿Y qué consejos le puede dar a la gente para prevenir eso? Porque Sí. si vienen ya al consultorio con un cáncer avanzado hepático, significa, digamos, que Sí. dónde hacer foco para prevenir eso. Sí, como el hepatocarcinoma asienta en la mayor parte de en la mayoría de los casos, perdón, en hígados con cirrosis, los pacientes con cirrosis deben ser vigilados frente a la aparición del hepatocarcinoma con una ecografía cada 6 meses, ¿no? En algunos lugares se adiciona un test que es la medición de la alfa-fetoproteína, que es una molécula que en algunos lugares se complementa con la ecografía, pero con una ecografía en un centro de referencia por una persona experimentada y preferentemente el mismo que siga al paciente cada 6 meses, las posibilidades de diagnosticar un hepatocarcinoma en sus estadios curables son altas, ¿no? Esa es la principal recomendación. Muchos pacientes en esta pandemia no han seguido esa vigilancia para poder detectar la aparición de tumores pequeños y que puedan recibir un tratamiento con una intención curativa, ¿no? Bueno, y es ahí donde la investigación tiene mucho lugar, ¿no?, para trabajar en encontrar aquellos pacientes que se diagnostican en estadios avanzados, poder aplicarles un tratamiento más eficaz, ¿no? Inclusive la medicina ha evolucionado tanto que también hay tratamientos para hepatitis C, una enfermedad que hasta hace muchos años era incurable. Uno de los grandes hitos de la medicina ha sido, y en particular para los pacientes con hepatitis crónica por virus C, es la utilización de combinaciones de antivirales que permiten la erradicación en la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Pero al mismo tiempo todavía no hay un estudio poblacional adecuado para poder saber, por lo menos en Argentina, qué cantidad de pacientes hay con hepatitis C, porque muchos de ellos caminan por ahí sin saber que tienen hepatitis C, ¿no?, y que pueden disponer de un tratamiento curativo, ¿no? Ahí es donde cobran mucha importancia las estadísticas, los censos, digamos, donde se los estudios epidemiológicos, ¿no? Los estudios epidemiológicos, donde se cimentan las políticas sanitarias de un país. Efectivamente, así es. Y otro desafío también que me gustaría desarrollar con usted es esta medicina de precisión. Muchas veces es inalcanzable para la gente por los altos costos que tiene. ¿Eso es un desafío también de la ciencia? Es un gran desafío poder generar tratamientos, primero generar los tratamientos adecuados para las enfermedades de difícil
de difícil tratamiento, ¿no? Pero luego las políticas sanitarias que le den accesibilidad a esos pacientes a estas terapias, ¿no? Volviendo acá al ámbito de la Universidad Austral, al nuestro, al local, en la Facultad de Ciencias Biomédicas, ¿cuántos alumnos ingresan por año? Sí, aproximadamente 125 alumnos ingresan en la carrera de medicina, ¿no? Nutrición, enfermería, psicología y medicina, estas 4 carreras. Entran aproximadamente 125 126 alumnos cada año, ¿no? Y en la carrera promovemos mucho en los estudiantes, en los alumnos de la carrera de medicina, que el método científico, ¿no? que se acerquen, que tengan experiencias en los laboratorios de investigación, ¿no? Compartimos el mismo edificio, el Instituto de Investigaciones nuestro recibe abiertamente a los alumnos. Estamos encantados en tener visitas de los alumnos, los invitamos quizá. Tendríamos que hacerlo un poco más activamente, pero todos los investigadores del instituto estamos contentos de recibirlos, ¿no? Claro, y la importancia de la devolución, que también me imagino que tendrán ustedes parte del alumnado, de venir a estudiar en un centro de referencia como este. Sí, acá. Yo considero que es atractivo al momento de elegir una escuela de medicina, elegir una que tenga, por ejemplo, un hospital universitario asociado donde se puedan hacer parte de las prácticas clínicas, una facultad de medicina donde existe un instituto de investigaciones, en nuestro caso medicina translacional, medicina aplicada, donde hay distintas líneas de investigación, desde dolor crónico, enfermedades de la retina, enfermedades de la córnea, inmunoncología, por mencionar algunas, terapia génica en hepatología, por mencionar algunas de las líneas amplias y variadas que sean también del atractivo de estos estudiantes de la carrera que en algún momento quieran o bien dedicar su vida a la investigación o complementar su actividad asistencial con la actividad de investigación o formarse como médicos asistenciales con una impronta, ¿no? con un sello, ¿no? de valor en la investigación, ¿no? La investigación, aunque no todas las personas que tienen experiencia en la investigación se enriquecen la forma de pensar, ¿no? Y al final de todo este recorrido, uno dice, ¿para qué hace investigación? La finalidad de hacer investigación es un beneficio para el paciente, ¿no? Aplicarlo al paciente. Pero por más que un estudiante no se dedica a la investigación, si ha tenido una experiencia propia en investigación, viendo cómo se investiga, o poniendo sus manos en la investigación o compartiendo con profesores, investigadores, creo que eso formatea a ese estudiante de medicina que cuando es médico piensa distinto, ¿no? Como que analiza más las cosas, busca más los porqués, ¿no? Y todo eso redunda en un beneficio del paciente, ¿no? Y usted a lo largo de los años, ya desde su Rosario natal, hasta pasando también por el doctorado que hizo en la Universidad de Navarra, sí. Vuelve acá y ve también el desarrollo que tiene cada alumno hasta convertirse en un profesional de la salud. Sí, me parece una gran oportunidad para los estudiantes de medicina estudiar y formarse en una institución donde la investigación sea tan importante, ¿no? Creo que es un plus que nosotros somos conscientes que podemos darle al estudiante y nos esforzamos todos los días para que esto pueda ser atractivo para ellos, ¿no? Por último, quería preguntarle sobre el Instituto de Investigación de Medicina Translacional y su asociación con el CONICET. Sí. ¿Cómo surgió eso y qué ve a futuro de todas las cosas que pueden desarrollar? Sí, nosotros teníamos un área de investigación que se inició prácticamente al mismo tiempo que la Facultad de Ciencias Biomédicas, ¿no? Y con el correr del tiempo, los grupos de investigación, los investigadores principales, los becarios, todo fue madurando, fue gestándose un microambiente propicio
como para constituir este instituto en asociación con el CONICET y ser hoy una institución de doble dependencia, ¿no? CONICET y Universidad Austral, en el cual hoy participan cerca de no sé, 50 investigadores, entre investigadores, becarios y personal técnico de apoyo, Son muchos. donde somos muchos y realmente, si bien el camino por delante es muy importante, ¿no? Creemos que se han dado ciertas condiciones como para que se haga buena investigación orientada con la finalidad de poder generar una aplicación, una traslación hacia los pacientes, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por todo, muy interesante, me quedaría conversando, pero ya no tenemos más tiempo, así que le agradecemos la posibilidad de que haya venido aquí y lo esperamos para una próxima. Muchas gracias.